Muy bien, seguimos en diálogos y estoy con el doctor Eduardo Rodríguez Aramburu. Y antes de hablar de política, quiero hacerle una pregunta, porque él tuvo en sus manos un caso muy importante, que es la causa de Joaquín Paredes, y que fue toda una historia que le voy a pedir que me la resuma, porque después también queremos hablar de política. Eduardo, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. No, gracias Habías a vos estado por la faltando como invitación. 3 o 4 meses, si no me equivoco, ¿no? Sí, algo así. Bueno, contanos resumidamente cómo fue esta causa de Joaquín Paredes. La importancia de esta causa es porque fue muy mediática a raíz de que, a renglón seguido de la famosa causa Blas Paredes, se produce en plena pandemia, todavía sin vacuna, donde había protocolos policiales, donde tenían la obligación de evitar estas juntas públicas y tenían que disuadir a la gente para evitar los contagios. La causa, como se tiene más notoriedad todavía, porque es la que produce que la cúpula policial fuera desplazada hasta asumir la actual jefa de policía. Lo que pasa es que esta causa nació con la idea de que también había una causa de violencia institucional, que se habían violado derechos y se había matado a este pobre joven de 15 años con el gatillo fácil. Lo cierto es que, desarrollado el proceso, se verificó a través de un jurado popular y en forma unánime en sus conclusiones de que no existió de ninguna manera una violencia institucional. Se trató de una causa que te la sintetizo para que tengamos en cuenta, un pueblito, Paso Viejo, que queda muy cerca de Villa de Soto, un grupo de chicos que generalmente eran un grupo bastante complicado en el pueblo, algunos de ellos con antecedentes penales y condenas, en este caso mayor de edad, estaban reunidos en la plaza festejando un cumpleaños, tomando bebidas alcohólicas, algunos drogándose. Todo eso sale de la misma audiencia de debate. Y la policía, en reiteradas ocasiones, desde muy temprana hora hasta las 4:30 de la mañana, le venían insistiendo que por favor dejaran de tomar, porque desde el dispensario habían llamado que estaban haciendo lío, la gente estaba muy preocupada y digamos un disturbio generalizado en el pueblo. ¿Qué sucede? Ellos ya no sabían qué hacer para que hicieran caso a la orden policial. La policía actuaba en cumplimiento de su deber, hacer cesar un delito. Se tenían que ir a sus casas y dejar esta reunión. ¿Qué sucede? Uno de ellos, con una confrontación clara contra la policía, de algún modo agitó a todos los muchachos estos que estaban ahí y los esperaron a la policía, que buscó un móvil policial en apoyo a los que había ahí en el Paso Viejo para tratar de disuadirlos, convencerlos. De hecho, uno de los policías al cual defendimos nosotros defendíamos 3 de los 6 policías, era del pueblo, era compañero, conocido de todos estos chicos, se había criado con ellos. Y era, de hecho, el que cumplía años era el cuñado de él. Por favor, dejen el lugar, y en forma insistente, y no hicieron caso. ¿Qué hicieron? Los esperaron para confrontarlos, juntando piedras de una casa que estaba con escombros, y los esperaron en el dispensario, sabiendo que venía la policía a querer sacarlos. Hago una síntesis porque el debate fue muy largo, más de 30 testigos y demás. Pero lo que terminó prevaleciendo en las pruebas rendidas ahí, de que bien llegaron los policías, no quisieron hacerle caso y le empezó una lluvia de piedras, botellas y palos a sus personas, a los móviles policiales, y en esa situación de tumulto es que se produce la única forma que tenían de algún modo de persuadir eran las armas reglamentarias. Uno de ellos saca su arma, dispara al aire, y otro, en una maniobra a lo mejor equivocada, dispara y termina, hiriendo a una persona que luego fallece, que es Joaquín Paredes.
Todo esto que estoy relatando es lo que de algún modo fue debatido en el proceso con una fiscal absolutamente parcial, convencida de un relato que fue de algún modo inducido por la parte querellante, que es un abogado contratado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Por qué? Porque en estas causas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trata de intervenir porque sostiene que hay una violencia institucional. Como no hay más delitos de lesa humanidad, existe hoy lo que es la violencia desde el Estado a través, en este caso, de fuerzas de seguridad, que es como una práctica estructurada bajo el amparo del Estado. En el caso de Blas Correa se había verificado que la misma policía había puesto un arma para simular un enfrentamiento, había falseado las pruebas, había ocultado la verdad. Todo eso son conductas de violencia institucional que no se daban en esto. Pero se había armado un relato a través del organismo de derechos humanos de que era igual a lo de Blas Correa. Entonces tuvo un foco mediático muy alto la causa. Pero no existió nada de eso, porque al terminar el debate en forma unánime, el jurado, con una fiscal que había pedido pena perpetua con los 5 policías, terminó absolviéndolo a todos. Estamos esperando los fundamentos, pero sabemos los entretelones de los debates del jurado, porque quien ofició de presidente en esa causa, un ciudadano de Cosquín, que era de un comerciante, hizo una nota a una radio de allá contando en más de una hora todo lo que fue sucediendo y cómo fueron percibiendo ellos la verdadera situación y lo que había ocurrido. Porque el relato es el relato. Y la fiscal compró el relato, al punto tal, y esto lo quiero destacar, que se salió de sus funciones específicas, que es como titular de la acción penal pública, la búsqueda de la verdad real. Y lo que hizo esta mujer, la doctora Pochettino, es no investigar absolutamente nada, todo lo que significó el tumulto, porque después de las pedradas a los policías, los disparos de armas, el repliegue de la policía, destruyeron en forma total el dispensario, la comisaría del pueblo, rompieron todo lo que había adentro, posibles robos incluso hasta de sumarios prevencionales, armas, todo eso, más los móviles y además el juzgado de paz destruido. ¿Qué hizo la fiscal? Que era parte integral de la investigación para entender la situación de tumulto en el cual se desarrolló los acontecimientos, absolutamente nada. Por eso, al final, entre las conclusiones, el tribunal corre vista a la Fiscalía General para que se investigue el probable delito de omisión de deberes de funcionario público. Contra eso se luchó, logramos en el caso de nuestro defendido la absolución total, policías con familias realmente desesperados, con un pedido de pena perpetua a través de un relato construido de una falsedad absoluta. Qué bárbaro. Bueno, está eso, muy claro, te felicito por la gestión profesional que hiciste. Gracias. Y ahora me paso al otro lado, porque tuvimos un batacazo realmente el 13 de agosto con el triunfo de Milei, y sorprendió a todos, propios y ajenos, porque la misma gente de Milei estaban sorprendidos con lo que había pasado. A vos que te gusta la esencia de la política, ¿qué opinión te deja todo esto? Bueno, todos hemos sido sorprendidos. En realidad es difícil. Ahí me se enseña que nos quedan 2 minutos. Está bien, así que rápidamente. Trata de redondearlo. No, hay una sensación muy extraña en la sociedad porque son cosas que sorprenden, porque uno analiza la racionalidad o irracionalidad de los discursos de los candidatos, y Milei desde esa óptica no reunía los requisitos de racionalidad. Sin embargo, penetró en la sociedad, no solo en franjas etarias, sino también en distintos niveles sociales, y tuvo un discurso emotivo sumado evidentemente a una coyuntura de hartazgo hacia la clase política que tiene la sociedad argentina. No se le resuelve nada. Fue un hallazgo lo de la casta.
fue un buen discurso que pegó, porque en realidad la casta es una realidad, no es una ficción. No es que él habla de la casta. Hay una oligarquía que conduce la Argentina desde hace muchos años, que solo se benefician ellos y benefician al sistema corporativo. Cuando hablas de oligarquía, hablas de un establishment, un círculo rojo. Un status quo, se van cambiando los actores, pero en definitiva... Ahí entran empresarios prebendarios, sindicalistas, de todo. Todas esas corporaciones que no quieren cambiar nada. Ellos son los garantes de que esas corporaciones sigan funcionando como funcionan. Pero a la par, la lucha por el poder es la lucha por el botín del Estado. Esa es la lógica que ve la gente. Se pelean por los fondos públicos, porque con ellos se enriquecen espuriamente todos los políticos en las medidas que pueden hacerlo, todos los políticos de las provincias, todos los intendentes. La casta abarca todos los que manejan fondos ajenos, que no son de ellos. Administran fondos al modo de armar militancia y colocar en el Estado. Esa degradación tan monstruosa es todo ese manejo espurio de los fondos públicos, discrecionales, y que han producido el 50% de una población pobre. Ellos totalmente enriquecidos, pero la pobreza crece y se los va a terminar devorando. Ese es lo que yo noto, que la gente está harto, ya no quiere ver más todo este manejo discrecional, espurio de fondos públicos. Y yo creo, y lo comparo, aunque suene muy fuerte, es peor que el narcotráfico. ¿Cómo imaginás el... Peor que el narcotráfico, porque el narcotráfico uno lo puede focalizar y atacar de una determinada manera. Esto es la lucha del botín y vemos cómo repartimos ese botín. Y no hay desarrollo, no hay plata que vaya a donde tiene que ir, solo para recursos humanos. Inviable, un país inviable. Pareciera como que le han dejado también las puertas abiertas al narcotráfico, ¿no? Porque allí donde impera la pobreza, el narcotráfico se mete de a poco, le construye escuelas, salas de primeros auxilios. De la mano de todo esto que te digo, la política es subalterna. Lo importante es el negocio. Como es subalterna, no hay ninguna gestión. No hay gestión en ningún área, ni en educación, ni en seguridad. No hay nada. Hoy tenemos un presidente y una vicepresidenta más ausente todavía. Es decir, no hay quien gobierne. Esa sensación de vacío total. Todo funciona mal. Todo, absolutamente todo. ¿Para qué más Estado? Más Estado es más caja, más caja, más caja. Esa es la lógica que mueve esta gente. Está bien. ¿Cómo imaginás el balotaje? Bueno. No digo cómo te gustaría, me vas a decir. Bueno, sí, mi deseo es... Yo abono las ideas liberales. Mi deseo sería que Patricia Bullrich y Milei fueran los que vayan finalmente a un balotaje. Ahora van a jugar mucho las estructuras, vamos a ver qué tanto pueden parar la hora. Ahí nos hace seña de que nos apagan la luz si nos cortamos acá, porque nos castigan. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Hasta el próximo encuentro.